Damas y caballeros, buenos días. Es un gusto saludarles en nombre de las autoridades del Centro Nacional de Registros. Envío un saludo especial de parte de nuestro director del Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas, licenciado Julio Palacios. Es gratificante poder explicar estos aspectos generales y metodológicos por parte de la Escuela de Formación Registral. Esta mañana vamos a hablar de certificaciones registrales en el registro de la propiedad, raíces e hipotecas. El conferencista es el máster Darwin García, es abogado, es notario, tiene una maestría en gobernabilidad y alta gerencia pública de la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con el Instituto de Investigación José Ortega y Gasset. Es el actual registrador jefe de la Oficina Departamental de La Paz. Ha ocupado cargos de jefaturas en varios departamentos de la República, una trayectoria ya de 20 años en el Centro Nacional de Registros, especializándose en materia de propiedad, de raíces e hipotecas. Y por otra parte, comentarles que también es facilitador de la Escuela de Formación Registral. Ha dado una serie de conferencias también en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, lo que significa que tiene una trayectoria importante dentro del Centro Nacional de Registros. Ahora, comentarles también de que la Secretaría Académica en este caso no va a funcionar, porque vamos a dejar al final de la conferencia los 20 minutos para preguntas y respuestas, y dentro de la metodología ustedes saben que este programa siempre se graba y luego se pone a disposición del público, se comunica en las redes del Centro Nacional de Registros y se sube a un canal YouTube del Centro Nacional de Registros. Eso nos permite la posibilidad de que ustedes puedan acceder al programa. Ahora estamos ya con el programa número 27 del año 2020. Y por otra parte, también decirles de que el próximo año, todo el año 2021, vamos a tener conferencias, vamos a tener conversatorios sobre el Instituto Geográfico y el Catastro Nacional, el registro de comercio, el registro de la propiedad intelectual, el registro de garantías mobiliarias y, por supuesto, del registro de la propiedad, raíces e hipotecas. Y seguimos también con nuestro programa internacional en cooperación con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ustedes saben que el mes pasado pues estuvimos con una ruta de conferencias vinculadas al tema relativo a inteligencia artificial, a empresas creativas innovadoras y a salud pública y propiedad intelectual. Vamos a iniciar el año con una cooperación internacional sobre valoración de activos intangibles. Eso está vinculado al registro de propiedad intelectual y al registro de garantías mobiliarias. Y por otra parte, todos los temas de impacto vinculados prácticamente al registro de comercio, que estamos hablando del el actual decreto 770, vamos a hablar de ese decreto también, y temas de impacto vinculados al registro de la propiedad, raíces e hipotecas, en esa articulación que tiene con el Instituto Geográfico y particularmente lo referente al catastro. Entonces, es un honor para nosotros como Escuela de Formación Registral presentar al licenciado Darwin García Reyes, y nos vemos al final de la conferencia. Van a tener una conferencia bastante valiosa. Esta es la última del año 2020, pero ustedes saben que este programa continúa, viernes de capacitación para usuarios del CNR. Bienvenido, Darwin, y gracias por aceptar esta invitación a dictar esta conferencia. Gracias, licenciado Ramírez. Muy buenos días. No sé si se me escucha. Se escucha perfectamente bien. Ok. Como ya se dijo, mi nombre es Darwin García Reyes. Estoy a sus órdenes en el registro de la propiedad, raíces e hipotecas en el Departamento de La Paz. Me siento privilegiado de estar al servicio de una institución como el Centro Nacional de Registros y pues con la oportunidad, pues agradeciéndola de poder compartir algunas pequeñas consideraciones acerca del tema que se me designó. Previo a iniciar, quiero dar las gracias al ingeniero Johnny Candelario, soporte informático de esta sede, a la licenciada Jenny Gisela Colindres, porque han sido parte importante para poder llegar hasta ustedes este día. Sin más, pues estoy dispuesto ahí a compartir con ustedes
lo que son el tema de la certificación. Certificaciones en el derecho registral. Hablar de este tema es hablar de dinamización de la economía. Hablar de certificaciones es hablar de la fe pública registral que sostiene el registro de la propiedad raíz e hipotecas. Hablar de certificaciones es hablar de una gama de situaciones novedosas, interesantes, necesarias para poder llevar a cabo pues, todas las actividades que dentro del ámbito del derecho registral pues, son imprescindibles. Para poder hablar de las certificaciones en materia registral, debemos partir bajo un mismo contexto. Es decir, en dos líneas o en una, si ustedes pueden ver, que tengamos claros de qué vamos a hablar. Certificaciones, constancias, informes, hay otras como razón por certificación, pero veamos lo que es certificaciones. Testimonio o documento justificativo de la verdad de algún escrito, acto o hecho. Cuando nosotros necesitamos una partida de nacimiento, vamos al registro del estado familiar de la alcaldía de donde nacimos y pedimos una partida. Y nos dan una certificación de la partida de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que los registros del estado familiar tienen en sus libros los asientos de los nacimientos. Cuando sacan una partida, cuando sacan información de una partida, lo que hacen es certificar, o sea, dan testimonio de la verdad de un hecho, que es el surgimiento de un nuevo ser humano, de un ciudadano. De igual manera, en el registro de la propiedad, cuando se los piden certificación, sacamos de la información que nosotros tenemos y damos fe a través de la certificación de la información que nosotros manejamos. ¿Vale? Debemos hablar de constancias, que es, como dice ahí en la lámina, un dicho de una cosa, ser cierta o manifiesta. También hablamos de informes, es decir, noticias. Estamos informando acerca de un asunto o de una persona. Para el caso particular, pues estamos hablando o de bienes o de personas que tienen bienes. Así las cosas, tenemos que hablar del Centro Nacional de Registros. Sabemos que el Centro Nacional de Registros es una institución dependiente del Estado, pero autónoma. Está regida por un consejo directivo, el cual está presidido por la señora ministra de Economía, e integrado el consejo por profesionales en Derecho, el Colegio de Arquitectos, Ingenieros. Y autónoma quiere decir que somos libres administrativos y libres en sostenibilidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros producimos nuestro mantenimiento, es decir, nosotros generamos ingresos para poder llegar a ustedes en la forma en que lo hemos estado haciendo. Históricamente el CNR se llamaba Dirección General de Registros, que era una dependencia del Ministerio de Justicia. A raíz de la etapa en la que la modernización fue parte de la política del Estado, fue que se creó el Centro Nacional de Registros y tenemos un decreto de creación. En ese decreto de creación, en el artículo 1, se menciona que habrá una ley que va a regular el aspecto administrativo y financiero. Es decir, el Centro Nacional de Registros no depende del presupuesto del órgano ejecutivo para poder subsistir. Cuando ustedes vienen y ya hacen uso de los servicios, pues hay que pagar una tasa. Esa tasa sirve para poder mantener en movimiento al Centro Nacional de Registros, en específico pues, a la Dirección General de Registros de la Propiedad Raíz e Hipotecas. También tenemos que traer a cuenta la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones del registro de la propiedad raíz e hipotecas. Ahí ven ustedes el artículo 35, más adelante lo vamos a ver. La ley relativa a las tarifas es lo que le da el sustento legal a los montos que están ya establecidos. Pero también tenemos
que hablar del reglamento de la ley de reestructuración del registro de la propiedad raíz e hipotecas. Y hablamos por ahí del artículo 50. Hablo del aspecto legal para poder tramitar lo que son las certificaciones, para que todos estemos claros qué debemos entender por certificación, por qué estamos hablando de la autosostenibilidad, por qué estamos hablando del reglamento de la ley. Y es que la Dirección General de Registro de la Propiedad tiene dentro de una clasificación dos grandes funciones. La primera, pues, es otorgar seguridad jurídica, la que se proporciona a través del cumplimiento de los diferentes principios registrales: principio de rogación, principio de prioridad, especialidad, tracto sucesivo, seguridad, publicidad registral. En fin, todos esos principios, cuando los ponemos al servicio de los documentos que se presentan, nos llevan a la inscripción de los documentos. Porque cumplan toda la apariencia legal, pues son sujetos a inscripción. Y eso produce lo que, pues, en derecho romano se conoce como el efecto erga omnes. Yo, con la escritura de mi propiedad, estoy demostrándole a todo el mundo que yo soy el dueño de esa propiedad. El Estado me garantiza que nadie me va a molestar por la posesión de esa propiedad. En eso consiste el efecto erga omnes. Y a eso se dedica el registro de la propiedad raíz. Pero también nosotros manejamos toda esa información que es imprescindible para que un país pueda salir adelante a través de la dinamización de la economía. Y entonces tenemos esa información la ponemos al servicio de ustedes los usuarios, que se refiere a la información que nosotros manejamos en el sistema de folio real automatizado, incluso en el sistema de folio personal. Nuestro país, a partir de los años 80, abandonó el sistema de folio personal y entró a la era del sistema de folio real. Brevemente, tenemos el folio real manual, luego tenemos los sistemas registrales, que ya eran sistemas computarizados, y actualmente tenemos el sistema informático de registro y catastro, mejor conocido como SIL. Luego, del sistema de folio personal tenemos los libros, que ustedes ya los conocen. En esos libros se mantiene información que en la medida de lo posible lo vamos migrando al sistema informático. Eso significa que no hemos, al menos en esta sede, no se ha terminado de migrar información. Pero eso no quiere decir que no podamos proporcionar esa información. Migramos la información. El que les habla diariamente está trayendo libros y donde volcamos la información al sistema y ya quedan generadas las matrículas. También lo vendemos a través de certificaciones, carencias, informes registrales, índices, razones por certificación, que es la otra gran área, como les decía. La primera es la calificación de los documentos y la segunda es el poner a disposición del usuario bajo ciertas condiciones la información que se tiene. En esas dos grandes funciones es donde se pasa el día a día dándole movimiento a lo que es el tráfico inmobiliario. En el presente caso, estamos hablando de las certificaciones. Hace un par de láminas les hablaba del reglamento de la ley de reestructuración del registro de la propiedad raíz e hipotecas. El reglamento como reglamento tiene una ley que se llama la ley de reestructuración. Resulta de que cuando se emitió la ley de reestructuración del registro de la propiedad raíz e hipotecas, se emitió con una serie muy corta de disposiciones legales. La idea era emitir rápido esa ley y todo se amplió a través del reglamento. Entonces el reglamento es una herramienta sumamente importante para poder desarrollar nuestras funciones. Dentro de esas disposiciones tenemos el artículo 17, que se llama de la unidad de microfilm. Me voy a atrever a leerles la disposición. La unidad de microfilm es la encargada de fotografiar la información registral. El objetivo principal de esta acción es conservar la integridad de la información a través del tiempo, ya sea mediante película original
o duplicado, garantizando además el principio de literalidad de los actos y contratos registrados. Para las nuevas generaciones, para los millennials, hablar de microfilm, estamos hablando, como quien dice, estamos hablando de esos celulares que se abrían y se cerraban, ¿verdad? No era eso del microfilm. En los 80 eso era lo último, eso era lo de última generación. Entonces, ¿qué hacían como registro para conservarlo? Se hacía a través de microfilm. Yo he visto esa habitación en el registro de San Salvador que está muy bien resguardada y tiene efectivamente microfilm de prácticamente todo lo que no estaba dentro del sistema de registro. Entonces, de esa manera se podía guardar de una manera certera la información de todos los documentos que se escribían dentro del folio personal. Aquí menciona que garantizamos el principio de literalidad y esa es una forma de hacerlo. No está desactualizado. Nos ayuda muchísimo cuando se nos encuentran supuestos que más adelante los vamos a considerar. En el artículo 18 de la misma ley, del mismo reglamento, menciona de la unidad de certificaciones, dice que es la encargada. Eso significa que ya el legislador pensó en la información que se tiene dentro de los registros. Y para eso se creó la unidad de certificación, para que mediante la petición escrita de cualquier interesado, hacer del conocimiento en forma auténtica, y hablamos ya de certificación, de lo que consta en nuestros asientos y documentos registrados. Entonces, en aquella época ya se estaba desarrollando el tema de las certificaciones, ya se habla del principio de derogación cuando dice mediante petición escrita de cualquier interesado. Es decir, yo puedo venir y pedir, digamos, una certificación de las propiedades que tiene don Juan Antonio Pérez Martín. Y me la van a extender previo el pago. Eso no quiere decir que solo me la dan y punto. Se registra y se documenta quién es la persona que hace la petición y cuando se entrega, pues todo queda documentado. Todo para efectos de transparencia. Luego tenemos que hablar de la ley relativa a las tarifas y otras disposiciones administrativas del registro de la propiedad. Básicamente del capítulo 5, que se refiere al arancel del registro. Ya mencionamos de que el CNR es autosostenible. Es decir, nosotros producimos propios ingresos para poder mantener todo el aparato que se tiene. El artículo 35 de la ley relativa menciona que el registrador les pedirá las certificaciones que se le pidan, sean literales o en relación de los asientos de los libros que estén a su cargo. Entonces, se sigue regulando la de las certificaciones, habla ya de un registrador que nosotros le denominamos el registrador certificador, que establece que puede dar certificaciones literales o en relación, es decir, certificaciones, extractos de las inscripciones que nosotros manejamos. Y dice de los asientos de los libros. Recuerden ustedes que históricamente nosotros venimos de un sistema de folio personal en donde se manejaba a través de libros. Entonces aquí tenemos que darle una interpretación histórica y entender que estamos hablando, entre otros, también de los folios reales automatizados, amén de los folios personales que todavía aún no han sido migrados. En el artículo 48 relativa dice que en el registro de la propiedad de hipoteca se pagarán las siguientes tasas aplicables a cada una de las inscripciones. Y este artículo 48 revela cuál es el monto de lo que nosotros tenemos que recibir para poder tramitar. Aquí hablamos de inscripciones, de propiedad, particiones, etcétera. Pero en el particular, en el numeral octavo del artículo 48, nos dice que por las certificaciones solicitadas por particulares o por autoridades en el ejercicio de sus atribuciones, se pagarán las siguientes tasas. Y ahí están pues ya determinados. Si ustedes son usuarios, pagar por una extractada, pues se pagan 8.86. Se pagan siempre 8.86, pero por cada folio y vuelto, pues se cobran 35. Entonces, la certificación contiene 12 folios, pues entonces
que pagar $13.06, que son los 8.86 más 35 centavos por los 13 folios. Y eso es lo que se paga. Dice, por cada certificación distinta de las antes expresadas. ¿Cuáles serían esas certificaciones? Yo creería, obviamente, que uno de los casos es la razón por certificación, que también más adelante la veremos. Pero también menciona de que por cada certificación de carencia de bienes, 1.77 por titular. No obstante lo dispuesto en el primer inciso del artículo 50A. Es decir, que si ustedes como usuarios solicitan una carencia de bienes, no van a pagar 8.86, van a pagar $1.77. Pero por los informes de índice de propietarios, no se van a pagar sino 71 centavos por titular. Si ustedes piden un índice de 5 personas, multiplicamos los 71 centavos por 5 y eso es lo que se va a pagar. Y luego dice, no obstante, lo que dispone el artículo 50A. Ya es la segunda vez que nos aparece el artículo 50A, que es el artículo 50 de la misma ley relativa a las tarifas. ¿Qué dice el artículo 50A? El artículo 50A nos dice que todos los servicios de registro de la propiedad, raíz e hipoteca se pagarán conforme a lo dispuesto en el presente arancel, pero en ningún caso la tasa a pagar será inferior a 8.86. Es por eso que en las carencias y en los datos de índices dicen no obstante lo dispuesto, porque en una se cobra 1.77 y en el otro se cobran 71 centavos. Entonces, por eso es que se relaciona el artículo 50A. Amén de todo lo anterior, el artículo 49 de la misma ley relativa a las tarifas nos establece una excepción, y es que cuando algún proyecto tiene la calificación de interés social, la tarifa es diferente. La calificación de interés social proviene de la ley de creación de la unidad del registro social de inmuebles. Esa ley fue generada también en los años 80, con el objeto de hacer más expedito, más fácil, menos complicado, el que las personas de escasos recursos pudieran hacerse propietarios de sus inmuebles. Entonces el Estado reguló de manera especial esa parte de la población. Y la manera en que lo hizo fue, como dice el mismo artículo 49, establecer las mismas tasas establecidas, pero con alguna diferencia. Veamos. Por cada una de las inscripciones, cancelaciones o servicios registrales indicados en el artículo anterior, cuyo valor no exceda de los $15.000, se pagará el 25% de las tasas establecidas. Es decir, si va a adquirir una propiedad que no vale más de $15.000, tiene la calificación de interés legal, no va a pagar la tasa que corresponde, sino que va a pagar el 25%. En el caso de las certificaciones, van a costar $5.71. No es que yo voy a venir y mire, este es de interés legal y cóbreme $5.71. Tiene que haber calificación y tiene que estar pues escrita y firmada y sellada por el funcionario responsable a fin de determinar que merece una tasa diferenciada, que es la que menciona el artículo 59. ¿Siempre se paga? Pues debería, pero no es así. Hay instituciones, perdón, me regreso, hay instituciones que no pagan por esos servicios. La Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda, órgano judicial, ellos, por la naturaleza de sus funciones, no se les puede generar. Ya la misma ley orgánica del Ministerio Público dice que todos los servicios que ellos solicitan al registro están exentos de pago. El órgano judicial, en materia de orden público, donde el Estado tiene alguna intervención, ha sucedido en el pasado que en un juicio civil viene y el juez pide una certificación, viene el usuario, pedía la certificación, pero se resistía a cancelar la tasa diciendo que la administración de justicia es gratuita. ¿Cierto? La administración de justicia es gratuita.
pero ahí son intereses privados. Y el Centro Nacional de Registros no es sede, es sede administrativa. Por tanto, en esos casos debe el interesado pues pagar la tasa que corresponde. Si hablamos de extinción de dominio, si hablamos de la sección de propiedad, ahí no hay intereses privados, ahí es un interés público, en donde ahí no hay que cancelar los derechos. El Ministerio de Hacienda pues también tiene esa prerrogativa y hay otras instituciones que para el caso que nos ocupa, creo que lo más importante es determinar entre particulares, los ciudadanos, los usuarios de nuestros servicios, algunos elementos que nos ayuden a hacer mejor el servicio, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Cuáles son los objetivos o finalidades de una certificación? Ahí tenemos al licenciado que va hacia una meta. Va a pedir una certificación para tenerla guardada en su archivo. Va a tener una certificación para enmarcarlo. ¿Cuál es la relación entre una certificación y la vida de un país y la vida de los ciudadanos? Una podría ser que pidamos una certificación para demostrarle a alguna entidad financiera que somos titulares de un inmueble y que eso nos pueda garantizar que podamos abrir un negocio o que podamos implementar. Verán, históricamente se ha mencionado de que el registro de la propiedad tuvo sus inicios cuando los banqueros tenían su capital que lo podían a disposición de aquellos que lo necesitaban, pero que los banqueros necesitaban garantizar ese dinero que aportaban regresar a ellos. Entonces fue que se empezaron a crear registros de hipoteca. Entonces, de esa manera, la banca se garantizaba con las propiedades que podían recuperar los capitales invertidos. Con el pasar del tiempo, ahora ya tenemos el registro no solo de hipotecas, sino que de la propiedad. Por eso tenemos que se llama el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Sirve para garantizar. En este caso, las entidades financieras deben garantizar que el dinero que dan tiene que regresar y con la evolución del derecho y de las sociedades, pues ahora esto es de verdad un buen elemento a considerar. Entonces, una certificación nos sirve para garantizar que tenemos cómo pagar una deuda y podemos dinamizar la economía de esa manera en este tiempo. O así como el que les habla también, que para poder tener su casita, pues tuvo que pues, hipotecar con un banco la casa que compró. Para comprarla tuve que haber demostrado al banco que la casa que yo iba a comprar no tenía gravamen. Para eso me sirve la certificación a efecto de demostrarle al que me va a proporcionar el capital para poder adquirir. Entonces, para eso también nos puede servir una certificación, claro. Ya lo saben, pero es importante mencionarlo para que tengamos siempre el mismo contexto. Sucede que a veces el gobierno, el órgano ejecutivo o instituciones, organismos no gubernamentales ofrecen ayudar a la reconstrucción, a la modificación o a la construcción de sus viviendas, pero para eso estas entidades deben corroborar que quien pide el dinero o la ayuda es el dueño de la propiedad. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, como en la lámina, que es una lámina histórica, ven, no tienen nadie mascarilla, pues, y de otro país también, no nos preocupemos por eso, de que la gente pues normalmente viene y hace uso de nuestros servicios para demostrar o que tiene bienes inscritos en el registro de la propiedad raíz. También sucede que en materia penal, como lo que ahí se trafica es la libertad de la persona, las personas pueden ofrecer alguna garantía para que se le dé la libertad, digamos, profesional, ofrecer en garantía propiedades y de esa manera también puede determinar, solicitar certificaciones y demostrarles a los juzgadores que tiene como demostrar constituir una garantía hipotecaria.
también en esos casos pues pueden hacer uso de eso. Pero hay veces que una persona tiene suficientes propiedades, no es raro que se dé, y pues, tiene problemas de salud o algún miembro de su familia tiene problemas de salud, y resulta de que lo que tiene que hacer es realizar una propiedad rápidamente. Entonces, para eso también puede servir una certificación, ¿verdad? Teníamos una directora ya cerca de la década de los 2000 que nos decía, nosotros no sabemos qué tragedia puede venir detrás del documento. Y nos explicaba situaciones como esa para concientizarnos a saber que nuestro trabajo es importante. Entonces, no es raro ver situaciones como estas en las que haya necesidades de salud que pueden solventarse con garantías o con la venta de propiedades para poder obtener la salud. Es importante también saber que el registro también puede llegar hasta esos niveles. Ahora, ¿qué pasa? Don Juan Antonio Martínez, dijimos. ¿Qué pasa si don Juan Antonio Martínez tiene la escritura de su propiedad? Se pierde. Ya la tiene su escritura, la hipotecó con el banco, canceló la hipoteca, liberó la propiedad y ahí tiene su escritura, que es lo con la que garantiza que él es el dueño y qué es lo que va a heredar. Pero resulta que se le pierde, se le quema, o se le moja y se deteriora el documento. O simplemente a saber qué hacer en eso. Ahí tenemos a don Juan con una lupa buscando ahí la escritura y no le encontró. ¿Qué podemos hacer en eso? Vamos a entrar a una etapa en la que vamos a estar haciendo algunos pequeños ejercicios. Ya desde la antigua Grecia, pues ya vemos que el ser humano es un ser pensante. Tienen problemas que nos proporcionan oportunidades de mejora, ¿verdad? Oportunidades para ampliar nuestro conocimiento, ampliar nuestras formas de poder desarrollar soluciones a los conflictos. Y créanme, es con alguna frecuencia que nos encontramos con problemas que no basta solo pedir la certificación, hay situaciones de verdad que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar y que nos hacen elucubrar soluciones que vayan dentro del marco legal, el querer ayudarle al usuario en sus necesidades. Por ejemplo, imagínense que alguien está haciendo un negocio y le dicen, demuéstreme que usted es el propietario de algún terreno, de alguna casa. Y usted ya presentó su escritura al registro y por alguna razón el documento no logra llegar al momento de la calificación. Puede retirar, puede solicitar una literal de esa presentación de un documento que no está inscrito. El artículo 50 de la Ley de Creación de la Unidad de Registro le regula la situación en la cual usted puede solicitar la certificación literal de este tipo de documento. Ahora, ¿qué es esto? La aclaración de que cuando nosotros extendemos esa certificación literal, le ponemos una nota que decimos que está en proceso de inscripción y que no garantizamos que ese documento vaya a ser inscrito, sino que está en proceso de calificación. Bajo esas condiciones nosotros podemos emitir ese tipo de certificación. Podemos extender certificaciones literales de documentos que han sido cancelados de pleno derecho. Porque la Ley de Creación de la Unidad habla de documentos que están en proceso. Un documento que ya está cancelado de pleno derecho, yo le llamo un cadáver registral. Es decir, ya no tiene vida dentro del proceso registral, ya no causa prioridad ante otros posibles documentos vinculados a la matrícula. Entonces, en ese tipo de situaciones no las extendemos. Por supuesto,
si la fiscalía o el órgano judicial para efectos de dirimir conflictos lo solicita, pues en esos casos sí estamos facultados para poder hacerlo. Un momentito, por favor. Entonces, son de la serie de situaciones que el legislador previó y que logró regular. Y si las inscripciones que no resultan conformes con los testimonios presentados, veamos, ¿qué quisimos decir con esto? Quisimos hablar de una razón por certificado. Tenemos a don Juan Antonio Pérez Martínez que tiene su escritura, pero que, como dijimos, o se le perdió, o se le tomó, o se le mojó, o a saber, los niños se pusieron a jugar con eso, hicieron ahí garabatíos y se arruinó. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Pedir una literal? Sí, podemos hacerlo. Pero también se regula el hecho de que se le puede pedir un testimonio a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Yo creo que cuando se solicita un testimonio a la Corte, el proceso no es corto, el proceso es denso, es largo. Entonces, no es posible que a la brevedad pueda la Corte Suprema extender el testimonio. Pero al final viene y lo extiende. Y viene don Juan Antonio Pérez Martínez contento. Hoy sí, mire, señor registrador, quiero que le ponga la razón por certificación. Regulado en la ley, dijimos en el artículo 35. Pero cuando nosotros hacemos el proceso, nos damos cuenta que en el sistema, en lo que tenemos escaneado, o en microfilm, o en el folio personal, dice escritura 38. Y que el testimonio de la Corte viene y dice escritura 39. Ya nosotros no podemos certificar eso. O en el testimonio que se nos presenta hay partes que han sido, digamos, borradas o testadas y en el testimonio viene íntegro. Nosotros lo que hacemos es certificar, es decir, dar fe de lo que está en nuestros registros es conforme con lo que se nos presenta. Hay casos en los que no es, hay casos en los cuales no hay congruencia. Y entonces nos cruzamos de brazos. No podemos hacerlo. Sabemos desde que el momento que hay una petición, hay una necesidad de la que sea. Y que nosotros, como funcionarios públicos, debemos buscar la mejor manera de encontrar soluciones a las necesidades de los ciudadanos dentro del marco de la ley. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacemos? Ahí está la licenciada con ese problema que ¿qué podemos hacer ante tal situación? O, como ya no es fotocopia, ya no es microfilm, hoy es escaneo, resulta que la niña Mari, la que nos escanea los documentos, se le escapó un folio y del folio 1 se pasó al folio 3 y no tenía el folio 2. O, por alguna razón que de vez en cuando se da, de vez en cuando, es que no esté escaneada la constancia de inscripción. Y entonces, ¿cómo vamos a dar fe de eso? Que nosotros, ya dije, estamos obligados a certificar la literalidad de un documento versus el otro. Como ya dijimos, o vienen inscripciones sin imágenes escaneadas. Ahí está don Pedro, ahí pensando qué hacer, ahí está don Juan pensando qué podemos hacer, porque tenemos que dar el servicio. Nosotros no podemos asumir demencia y dejar ese documento a un lado. Alguna razón, alguna respuesta tenemos que dar pensando siempre en función del ciudadano, en solucionar, repito, por enésima vez, dentro del marco de la ley, porque nosotros necesitamos para hacerlo, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos con la persona que viene a solicitar un servicio y tratar de hacerlo de la mejor forma y de la forma más. Miren, ahora esta foto, si esta lámina, si ya está actualizada, ya estamos ahí con la mascarilla pensando qué podemos hacer para solucionar ese problema, porque de alguna manera tenemos que resolverlo. A nosotros se nos ha enseñado que el tráfico inmobiliario debe ser fluido. ¿Qué es tráfico inmobiliario?
El hecho de que las oficinas de registro se nos llenen significa que hay dinamización de la economía, que también hablamos de eso. Hablamos de que para que la economía de un país pueda circular, las oficinas de registro son importantes, porque de esa manera demuestran respaldo financiero, respaldo patrimonial. Y eso nos sirve para que se abran restaurantes, para que se abran almacenes, para que se abran líneas de crédito. Eso que genera fuentes de trabajo, genera inversiones, genera ganancias, que es lo que el país necesita para salir adelante. Entonces, el registro de la propiedad raíz e hipotecas involucrado dentro de esta temática, no nos quedamos de brazos cruzados, pensamos, y por eso me pareció interesante poner aquella lámina del pensador. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Buscar soluciones. Entonces, el CNR ha incorporado novedades en atención a este y otros temas y ofrece al usuario alternativas. ¿Cómo? Verán, una ley jamás puede regular cada caso en particular. Entonces, el legislador pretende regular lo más que puede. Hay casos en los cuales, por ejemplo, le urge al usuario una certificación para allá, si no es que para ayer. Y nosotros tenemos, me parece que 3 días, en el caso de las certificaciones tratadas, tenemos un plazo determinado para poder cumplir. Por supuesto, no estamos esperando hasta el último momento para entregarlas, sino que tratamos de ser no solo eficaces, sino también eficientes. Pero viene don Juan Antonio Pérez Martín y le urge porque el banco no le va a dar el crédito y si no le da el crédito no puede salir al extranjero a traer su mercadería y entonces se la acabó. La gerencia de negocios del Centro Nacional de Registros, su trabajo, se le ocurrió, ok, entonces institucionalicemos el hecho de acortar los tiempos, erradiquemos el amiguismo, erradiquemos prácticas, malas prácticas, y se ofrece al usuario el servicio del servicio express, tanto en documentos para calificación están regulados, como para el área de certificación. Entonces, podemos ofrecer ese servicio a través de un pago extra. ¿Cómo hacer ese servicio? Yo, como soy el que ofrece los servicios en los demanda, no les puedo explicar en detalle, pero ahí les queda consultar la página web del CNR en donde ustedes van a encontrar. Ahí ven al equipo de personas que van corriendo porque necesitan sus certificaciones, no para mañana ni para hoy, sino que, como suelen decir, para ayer en la madrugada, ¿verdad? Entonces, damos ese servicio bajo ciertos requisitos, pagando un extra y le damos el servicio. Con los tiempos que hemos vivido en este año, pues se aceleró otro servicio que la gerencia, de negocios estableció, que es el servicio en línea. Es decir, que ahí está el licenciado con su pijama, con su short, con el gatito acompañando, trabajando desde su casa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted, un buen amigo o amigo, desde su casa y desde su laptop, o desde su tablet, o quizás hasta desde su teléfono, puede pedir una certificación. Haciéndome la aclaración a mí, se las hago a ustedes de literales por que hay que hacer un conteo de páginas y entonces eso ya no se vuelve como muy expedito. Entonces, usted desde su máquina puede pedir, crear su cuenta de usuario, paga en línea al banco, selecciona la oficina y qué es lo que necesita. Y sentadito ahí en su casa, sin salir, no va a pasar. Personas que ahorita están terribles y logra hacer eso. Sin salir de su casa, hace todo. No gasta gasolina, no se quita la vida en el tráfico, no viene a hacer colas, no se arriesga, ahí lo tiene todo. Imagínense ustedes el servicio en línea
con el servicio express. Aquí está la sorpresa. Se pueden combinar. Usted desde su casa puede pedir una certificación y la puede pedir express. Son de las novedades, son de las modernidades que el CNR le ofrece a los ciudadanos a fin de volver más expedito todos los servicios que ofrecemos. Ayer estaba oyendo, por ejemplo, un anuncio de un señor que le decía a otro señor que se había arruinado la batería de su carro y que tenía que ir en bus a comprar la batería, y el otro le decía, no, llama por teléfono y te la vienen a dejar. Me la vienen a dejar, le decía, sí. Nosotros somos igualmente competitivos, ¿verdad? Venimos y le ofrecemos esos servicios. Son combinables. Esta es la prueba. Miren, esta es una captura de pantalla del trabajo que hacemos nosotros en el área de certificaciones. Como pueden ver ustedes, nos tiene una pequeña llamada que dice servicio express, es decir, han pagado para que se haga más rápido el proceso y lo han pedido en línea. Entonces usted desde su casa puede, en el buen sentido de la palabra, sacarnos carrera y dar el servicio que usted necesita a la brevedad. Entonces, son cosas que me parecen muy positivas, que cuando yo ingresé a la institución, ni en sueño se pensaba que se podía hacer. Hoy vemos que sí es posible hacerlo, todo por tratar de ser más eficientes. Somos competitivos, tratamos de ser competitivos. ¿Competitivos contra qué o contra quién si solo hay un registro? Somos 14 oficinas registrales las que estamos queriendo ofrecer el mejor servicio. Allí estriba una de las competitividades. Regresamos a la ley de reestructuración del registro de la propiedad raíz e hipoteca. ¿Por qué aparece el mazo de mazo? Somos abogados y estamos hablando de una ley. El artículo 15 de la ley de reestructuración del registro menciona que con el fin de lograr una aplicación uniforme de la ley, faculta hacia la Dirección General de Registro para emitir lineamientos de carácter general, cuyo contenido será de obligatorio acatamiento para los registradores en la calificación de casos particulares. ¿Qué nos quiere decir todo esto? A veces hay muchas discusiones, confrontaciones acerca de los famosos criterios registrales. El registrador es un funcionario independiente en la calificación de los documentos, porque él es responsable de lo que firma y de lo que hace. Entonces, él trata de aplicar sus conocimientos. Para ser registrador se requiere ser abogado, ser notario, tener tiempo en el ejercicio de su función, para que pueda tener el conocimiento, la base, la experiencia necesaria para comportarse como un funcionario al servicio del pueblo. Sucede que a veces las leyes o son oscuras o no son claras en su definición. Entonces, cada quien resuelve conforme a su buen criterio. Lo que establece esta disposición de la ley es el hecho de que la Dirección General de Registros puede emitir lineamientos para unificarlo en la calificación, pero sucede que también en el caso de las certificaciones nos podemos encontrar con situaciones de verdad un poco complicadas, como las ya mencionadas hace unos momentos. El reglamento de la ley que les acabo de mencionar, en el mismo artículo 15, establece que la Dirección General de Registro, lo mismo, con el fin de garantizar una uniformidad de criterios de calificación, podrá emitir lineamientos de carácter general sobre la aplicación de una determinada norma jurídica, es lo que ya les expliqué. Y también dice, estas disposiciones son de obligatorio acatamiento para los registradores y les serán comunicadas mediante. Es decir, que emiten las disposiciones que no son de carácter optativo para los registradores. Y ya tenemos una luz, tenemos un respaldo de la forma en cómo va a suceder en mi época de registrador auxiliar. En algunas ocasiones yo me encontré con que no compartía los criterios, pero también sé que obedece, no se equivoca. Al obedecer una instrucción, entonces estamos resolviendo con base en una disposición de una institución que por ley está facultada para emitir ese tipo de lineamiento.
Entonces, eso nos ayuda a calificar de mejor manera y nos ayuda a resolver los problemas en el área de las certificaciones. Pero también, en sus inicios, hablaba del decreto de creación del Centro Nacional de Registros y su régimen administrativo. Fíjense la sabiduría del legislador. En el artículo 4 dice que para realizar eficazmente su objeto, el centro, refiriéndose al CNR, tendrá las atribuciones siguientes. Y en el literal D dice dictar las normas de administración que sean necesarias para el buen funcionamiento de la institución. Los artículos 15 mencionados de la ley y el reglamento, combinados con el artículo 4, le dan a la institución la base legal para emitir los lineamientos, el camino a seguir en situaciones en las cuales nos encontramos en que no hayamos para dónde agarrar, pero la organización, el buen discernimiento, el trabajo en equipo nos permiten arreglar situaciones en que de otra manera o no les encontramos solución o en Santa Ana se resuelve de una manera, en La Unión de otra y en Zacatecoluca de otra. Fíjense que solo traje dos capturas de pantalla de estas imágenes que ustedes están viendo, que habla de una reunión de registradores jefes que se dio en 2006, en donde el tema era las certificaciones literales de inscripciones en CIRIC y folio real que deben imprimirse frente y vuelta. Acá encontramos que dice certificaciones pueden ser solicitadas desde cualquier registro de la propiedad raíz. Es un servicio que ya les tenemos también. Ustedes pueden venir a Zacatecoluca a pedir una de Huachapán y pueden ir a Chalatenango a pedir una de Usulután. En el caso de que no tenemos escaneo de documentos, también se llegaron a acuerdos a través de actas cómo hacer. Y básicamente aquí no se los puedo traer a cuenta. Llevamos todo el fin de semana en explicar todos los detalles. Cuando solicitan una literal y nosotros no tenemos el documento, porque en los sistemas registrales no siempre se escanean los documentos, aquí se llegó al acuerdo de que le pedíamos al usuario el documento, lo escaneábamos y entonces ya teníamos la publicidad registral garantizada. O la información de las certificaciones para cumplir con los tiempos de respuesta, porque nosotros, como una institución moderna, tenemos tiempos de respuesta ya determinados para todos los servicios que tenemos. Esto, como les dije, es nada más pequeñas capturas de pantalla acerca de situaciones que se nos han presentado y que las jefaturas, en el momento, se reunieron para buscarles una solución en compañía, también acompañados de la dirección de registros. Por ejemplo, dice, debe agotarse la búsqueda de antecedentes registrales para la expedición de certificaciones literales y estructuradas. Y así encontramos propuestas a situaciones que no están reguladas y que de verdad generan complicaciones de carácter jurídico para poder resolver las cuestiones. Ahora, acuerdo de consejo directivo. El consejo directivo se reúne semanalmente y tiene su agenda. Dentro de algunos puntos de agenda aparecen las situaciones que anteriormente hemos platicado y el consejo directivo emite acuerdos de obligatorio acatamiento para los registradores. En los casos que vimos de que no hay imágenes escaneadas, están incompletas, no son congruentes, nosotros podemos extenderlas haciendo una relación de que existe una incongruencia, pero que se emite en base al acuerdo XXX del Consejo Directivo del CNR de fecha tal, y de esa manera ya podemos, de una manera dentro de lo que se puede resolver la necesidad del usuario. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para resolver muchos problemas que se presentan. Tiempo de respuesta. Particularmente me gustan los relojes Cuckoo. Son muy bonitos, son amigables, pero también debemos pensar que también debemos ser eficientes. Al decir eficientes, tenemos tiempo, pero tenemos tiempo determinado para cumplir con los servicios. ¿Qué pasa si nosotros no emitimos una certificación en tiempo? Tenemos un semáforo en nuestro sistema. El verde, el amarillo, el rojo, creo que el mostaza.
Cuando ya tenemos una certificación con una banderita roja, significa que tenemos, porque hay algo que no hemos hecho bien o que tenemos que, a veces la demanda es tan grande que tenemos que correr todavía más. No solo en las certificaciones, también en la calificación de documentos. Por ejemplo, para las extractadas, literales y razones por certificación, la institución nos ha propuesto 3 días para poder cumplir con la petición. Sin embargo, todos los registros estamos en la lucha por hacerlo lo más corto posible. En el caso de las certificaciones express, obviamente estos plazos no le aplican, son plazos muchísimo más cortos. Los informes registrales, como ven ustedes, tienen 5 días. ¿Por qué será que tienen más? Porque requieren más estudio. Ahora la DTI, la Dirección de Tecnología de Información del CNR, hace lo necesario también para tratar de emitir esos informes sistemáticamente. En los oficios gubernamentales tenemos 10 días porque la información pues, es altamente delicada y cualquier error pues, puede llevar pues, muchas consecuencias negativas. Las carencias y los datos de índice pues, son 2 días. Nosotros mensualmente recibimos los cuadros de los resultados de los índices de cumplimiento y objetivos. Vemos la autosostenibilidad, vemos los tiempos de respuesta, vemos la carga de documentos. Y ahí está que cada mes, cada registro está con ansias esperando ver cuáles han sido nuestros resultados. Cuando no son estos resultados, pues nosotros tenemos que sentarnos, hacer un comité de calidad, saber qué es lo que ha pasado para poder evitarlo y dar un servicio más eficiente. De tal manera, cada registro está luchando por mejorar sus tiempos de la mejor manera posible, con las pocas o muchas herramientas, o el poco o mucho personal que tenemos, para tratar de ser una institución que compita con el sector privado en la cuestión de resultados con eficacia y con eficiencia. ¿Cuál es la misión del CNR? Cuidar de los derechos registrales y catastrales de ustedes, contribuyendo al desarrollo del país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros estamos obligados a tutelar los derechos de ustedes a través de todo lo que les he dicho y de mucho más, porque no hemos hablado de la calificación de documentos. Entonces, nuestra misión es resguardar, es tutelar, es proteger los derechos que ustedes que nosotros tenemos, y con eso también dinamizamos. Tenemos claro que el tráfico inmobiliario es importante que se dé, y nosotros, todos los que elaboramos aquí, tenemos esa conciencia. Es decir, estamos comprometidos para hacer de este país uno mejor, sirviéndolos a ustedes de la manera. ¿Y cuál es la misión? Estar cerca de ustedes y facilitarles nuestro servicio. Y ya vimos cómo hemos hecho, cómo hemos tratado, cómo nos esforzamos por hacer que nuestros servicios sean más eficientes, sean mucho mejores todavía. Y eso no quiere decir que ahí nos quedamos. Seguimos pensando qué hacer, cómo acortar, cómo mejorar todo eso, y tengan la certeza de que CNR, este servidor y el personal a mi cargo está en la mejor disposición para poder mejorar y hacerles más fácil la vida a ustedes. Pues de todo esto, pues no me queda más que agradecerles su atención. Espero no se me hayan dormido. Espero que les haya servido de algo. Me tienen a sus órdenes. Y pues en una próxima ocasión, si lo consideran así, pues estaremos también acompañándolos. Finalmente, pues recordarles que esta es una época en la que esperamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Una época muy bonita. Y es una época en la que pues les deseo muchas bendiciones, alegría, paz, gozo, amor. Que todo esto llegue en esta Navidad y que se quede ahí para siempre. Muchísimas gracias. Perdón, Lick Mauricio, el micrófono.
Darwin, gracias por la conferencia, agradecerte, de verdad que para nosotros es gratificante, tanto para el público interno como externo. Y aprovechando, Darwin, que estaba verificando en el chat y no hay preguntas, pero sí me gustaría consultarte cuáles son los plazos. Hablamos de un servicio express y de un servicio tradicional. ¿Cuál es el plazo del servicio tradicional? Hablabas de plazos diferenciados entre 3 y 5 días. Y en el servicio express, ¿cuál es el plazo y cuál es el costo? El costo de los servicios express es de $28.25. El plazo, según me cuentan acá, son de 4 horas para la certificación. Ok, no son días, son 4 horas. Ahora bien, yo puedo solicitar una certificación de San Miguel estando en San Salvador. Sí, puede pedirla en línea, puede pedirla en otro lugar. Recordar que los $28.25, que es el cobro por el servicio express, no incluye el precio normal de una certificación. O sea, son $8.86 más los $28.25 por el servicio express. Esa autenticidad, ¿cómo la garantizo, Darwin? Cuando el servicio es en línea y me entregan una certificación literal o extractada, ¿existe alguna firma electrónica o algo que me da la autenticidad del instrumento a la hora que me llega a mi correo electrónico? Sí. Cuando se extiende, se le manda el correo y ahí va una nota de validación, en donde se demuestra que el documento tiene un origen y que puede ser consultado. Ah, perfecto, perfecto. Otra pregunta final. Se habla de certificaciones literales, de extractadas. La certificación de carencia de bienes forma parte también de ese grupo de certificaciones que se pueden solicitar en línea. De ese tipo de servicios no, son las certificaciones. Es decir, documentos que podemos emitirlos de inmediato. Las carencias e índices son, perdón, de carácter investigativo. Tenemos que buscar en las diferentes bases. Perfecto. Cuando hay una inmovilización de bienes, Darwin, la certificación extractada refleja esa inmovilización de bienes solicitada por cualquier tercero. Claro que sí. Refleja la inmovilización porque obviamente se ha generado un asiento de presentación. Es más, genera también lo que dentro del sistema se llama alerta. Cuando hay una denuncia que se ha hecho y se extiende una certificación, ahí aparece. Podríamos decir al margen, pero no sale al margen, ¿verdad? Pero aparece la nota. Siempre aparece la aclaración de todos los asientos que se han generado dentro del folio real. Perfecto. Por acá, Darwin, tenemos creo que tenemos una pregunta de usuarios y dice, ¿y si la certificación, nos preguntan, y si la certificación literal es solicitada por un tercero y no se encuentra escaneado el documento registral, ¿cómo se resuelve? En esos casos nos ponemos en contacto con el usuario y le pedimos si tiene el documento original. También verificamos si en la sección de microfilm se tiene. Allá hay un proceso establecido para tratar de determinar si tenemos alguna posibilidad de encontrarlo. De no encontrarlo, pues entonces hacemos una nota razonable. Perfecto. Ok, gracias, Darwin. Bueno, aprovechar este momento también para hacer una publicidad en nombre del registro de la propiedad raíz e hipotecas. Manifestar, ya Darwin en algún momento lo mencionaba, del centro de contacto. Todo usuario que necesite comunicarse para tener información de cualquiera de las 14 oficinas departamentales, lo puede hacer al 2593-5000 y ahí se le brindará la asesoría correspondiente. Y por otro lado, también existe un correo electrónico, una dirección de correo electrónico del registro de la propiedad raíz e hipotecas, donde puede solicitar información para consultas. Ese correo electrónico es rpRh@cnr.gov.sv. Y por otro lado, bien lo decía Darwin, los servicios en línea. Esos servicios en línea ya se expresaba una cantidad importante de documentos, certificaciones literales, extractadas, informes registrales, carencias, datos de índice, y él daba plazo, establecía plazo, que eso es fabuloso, es importante. Y finalmente las citas en línea. Las citas en línea nos permiten la posibilidad de ingresar a la página web
del Centro Nacional de Registros y decir en qué registro necesita esa cita, y se le establece hora, fecha, y eso nos permite la posibilidad de tener mayor contacto con nuestros usuarios y acercar la institución a la población salvadoreña. Darwin, gracias por la conferencia, gracias por permitir la posibilidad de compartir esos conocimientos. A nuestros usuarios, ya este es el último programa del año 2020, ya nos veremos en el 2021, primero Dios, con la ruta que manifestamos de temas relativos a los sectores o a las áreas rectoras del Centro Nacional de Registro. Espero pasen una feliz Navidad, un año nuevo fabuloso, con muchas bendiciones, y primero Dios, nos vemos el año 2021. Un saludo especial de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Tania Cortés, de nuestro subdirector, el licenciado Constantino Pérez, y de nuestros directores de los procesos sustantivos, a todos nuestros compañeros de trabajo que hacen posible este programa. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y muchas bendiciones para nosotros. Hasta pronto, y gracias en nombre de la Escuela de Formación Registral. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias, muy amable. Cuídense.